Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que está haciendo que el mundo del espectáculo turco y sinceramente, el de muchos fans alrededor del mundo, se tambalee un poquito. Sí amigos, el título no miente y vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectativa y ahora, sorpresa, Hande Erçel dice no a Kerem Bürsin. Una noticia que sacude el espectáculo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y todo el chismecito jugoso del entretenimiento que tanto nos gusta compartir con ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, para quienes no estén al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Sus carreras se catapultaron a la fama, en gran parte, gracias a su química explosiva y su inolvidable papel en la serie Sen Kalkam, que aquí en muchos países conocimos como Love is in the Air o Eda y Serkan. Durante la grabación de esta serie, la relación profesional evolucionó rápidamente a una relación sentimental que cautivó a millones de fans. Los veíamos juntos en cada evento, en cada viaje, y su amor parecía salido de una película romántica. Compartían momentos íntimos en redes sociales, y los medios de comunicación los seguían a cada paso, convirtiéndolos en la pareja del momento, en la pareja de ensueño para muchos. Su historia de amor en pantalla se extendió a la vida real, y la esperanza de verlos juntos en futuros proyectos, o incluso como pareja en la vida, se convirtió en un deseo colectivo de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan dinámico y a veces impredecible del espectáculo, las cosas cambian. Y lo que hoy nos ocupa es una decisión que ha dejado a muchos con la boca abierta y genera un sinfín de especulaciones. Se trata de una oportunidad laboral, un proyecto que según los rumores y las filtraciones, Kerem Bürsin habría propuesto o invitado a Hande Erçel a participar, y ante la cual Hande, para sorpresa de muchos, ha dicho rotundamente que no, y no solo eso, sino que las circunstancias que rodean esta negativa son las que verdaderamente están haciendo temblar los cimientos del entretenimiento. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvieron juntos. Sen Kalkam no fue solo un éxito en Turquía, se exportó a más de 60 países, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales. Su química era palpable, esa chispa que hace que el público se enamore de los personajes y, por extensión, de los actores. Después de que su relación sentimental terminara, la pregunta recurrente entre sus fans era si volverían a trabajar juntos. Era el deseo de muchos verlos recrear esa magia, esa conexión que tanto admiraban. Por lo tanto, cuando surgió la posibilidad, o se rumoreó que Kerem Bürsin estaba planeando un nuevo proyecto y que habría puesto sus ojos en Hande Erçel como su coprotagonista, la emoción fue palpable. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza, de sería genial, de ya quiero verlos juntos de nuevo. La anticipación era un torbellino, una corriente eléctrica que recorría el fandom. La noticia, o mejor dicho, la filtración de esta negativa de Hande ha llegado como un jarro de agua fría para muchos. Se habla de un proyecto ambicioso, quizás una película o una nueva serie de gran presupuesto, donde Kerem estaría no solo como actor principal sino también involucrado en la producción o en la conceptualización. Y la idea inicial era, al parecer, reunir a la pareja que conquistó al mundo. Sin embargo, las fuentes cercanas a Hande o quizás la propia actriz a través de terceros, habrían comunicado una negativa tajante. Esto no es un simple no puedo o un no me interesa, sino un rotundo no que resuena con fuerza en los pasillos de la industria. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? Las razones detrás de esta decisión son, como siempre en estos casos, objeto de intensa especulación. Hay varias teorías que están circulando en los medios y entre los fans, cada una tejiendo una narrativa diferente sobre este sorprendente giro de los acontecimientos. Una de las teorías más fuertes apunta a un deseo de Hande de reinventarse y explorar nuevos horizontes. Quizás ella siente que repetir la fórmula exitosa con Kerem podría encasillarla o impedirle crecer como actriz. Es un hecho que Hande Erçel es una artista en constante evolución, y su mirada no se detiene en lo que ya ha logrado. Es natural que busque desafíos que la saquen de su zona de confort, que le permitan explorar la diversidad de su talento actoral. Podría ser que este proyecto, por más tentador que suene en términos de
ama y expectativa no se alinee con la dirección artística que ella desea imprimirle a su carrera en este momento crucial. Tal vez ha recibido otras ofertas, proyectos que la atraen más por el desafío interpretativo, por la complejidad del personaje, o por la visión vanguardista del director o guionista. Ande, como sabemos, es una actriz muy joven y con un potencial que parece ilimitado, y es natural que busque diversificar su portafolio de interpretaciones, explorando géneros y personajes que expandan su rango y consoliden su estatus como una actriz versátil y de calibre internacional. Tal vez este proyecto, por más atractivo que parezca externamente, no encaja con la visión de futuro que ella tiene para sí misma. Otra posibilidad, que no podemos pasar por alto dada la historia personal de ambos, es que la relación pasada, aunque profesionalmente fructífera y públicamente adorada, haya dejado ciertas huellas emocionales o una dinámica que Ande prefiere no revivir en un entorno laboral tan intenso y demandante. Trabajar con una expareja, especialmente cuando la separación fue reciente o no del todo amistosa, puede ser emocionalmente agotador y afectar la concentración, la creatividad y la dinámica del set. Ande podría estar priorizando su bienestar emocional y profesional, y considerar que volver a trabajar con Kerem en un proyecto de tal magnitud, con todas las expectativas que ello conlleva, sería un obstáculo en lugar de un impulso para su carrera. La presión de recrear una química pasada, sumada a la posible incomodidad de trabajar con alguien con quien se ha compartido una intimidad, podría ser un cóctel difícil de gestionar. También hay quienes sugieren que la decisión podría estar influenciada por aspectos contractuales o por desacuerdos en cuanto a la naturaleza del proyecto en sí. A veces los detalles que parecen menores para el público pueden ser cruciales para los actores. Quizás no hubo acuerdo en cuanto a los términos, el guión, la dirección, el reparto secundario, o incluso el papel que le correspondería a Ande. A veces la pareja dorada puede tener expectativas diferentes sobre cómo capitalizar su fama conjunta, y estas diferencias, por sutiles que parezcan, pueden llevar a una ruptura en la negociación incluso antes de que un proyecto comience. El poder de negociación, los intereses artísticos y las visiones a futuro de los actores son factores determinantes en la aceptación de cualquier proyecto. Y por supuesto, no podemos descartar la opción de que simplemente Ande Ercel haya encontrado otro proyecto que considera más interesante o beneficioso para su carrera en este preciso momento. El mundo del entretenimiento es un ecosistema altamente competitivo, y los actores, al igual que los profesionales de cualquier otro sector, tienen que tomar decisiones estratégicas sobre qué proyectos aceptar para optimizar su crecimiento y asegurar su lugar en la industria. Podría haber firmado para otra serie o película que se ajuste mejor a sus aspiraciones actuales, que le ofrezca un papel más desafiante, o que la vincule con un equipo creativo con el que sienta una mayor conexión artística. Lo que sí es cierto es que esta negativa ha generado un debate considerable y ha dividido al fandom en diversas facciones, cada una con sus argumentos y sus razones. Por un lado, están los fans que apoyan a Ande incondicionalmente, respetando su decisión y confiando en que ella sabe lo que es mejor para su carrera. Entienden que los actores son artistas que buscan crecimiento, exploración y superación, y que no siempre las oportunidades laborales deben girar en torno a relaciones pasadas o a la nostalgia de un éxito anterior. Celebran su independencia y su valentía para tomar decisiones que priorizan su desarrollo individual. Por otro lado, hay un sector del fandom que está, lógicamente, decepcionado. Este grupo anhelaba volver a verlos juntos en pantalla, revivir esa magia que los convirtió en un fenómeno, y ven esta negativa como una oportunidad perdida, un sueño que se desmorona. Entienden la lógica de buscar nuevos horizontes, pero la emoción de verlos como Eda y Serkan una vez más era una fuerza poderosa. La forma en que esta noticia se ha manejado también es digna de mención y, francamente, bastante típica del mundo del espectáculo. Como suele suceder en este ámbito, la información ha llegado a través de filtraciones y rumores, lo que siempre añade un velo de misterio y permite que las especulaciones florezcan y se multipliquen como gremlins expuestos a la luz. Ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales conjuntas o detalladas sobre el tema, lo que deja el campo abierto a interpretaciones y a las teorías más descabelladas. Sin embargo, la solidez de las fuentes que han reportado la negativa de Ande, a menudo identificadas como fuentes cercanas a la actriz, o informantes de la industria, sugiere que hay algo de verdad en todo esto, y que la decisión es más que un simple rumor pasajero. Es importante recordar que los actores son profesionales y toman decisiones basadas en sus carreras, sus aspiraciones y sus planes a futuro. El hecho de que Ande Ercel haya dicho no a una propuesta de Kerem Bürsin, sea cual sea la razón, es una muestra de que ella está tomando el control de su trayectoria profesional. Esto puede ser visto no solo como una decisión personal,
sino como un acto de independencia y determinación, algo que muchas veces admiramos en las figuras públicas, especialmente en mujeres que navegan en una industria a menudo dominada por presiones y expectativas externas. Este evento nos recuerda también lo volátil y dinámico que puede ser la industria del entretenimiento. Las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden evolucionar de maneras inesperadas y a menudo sorprendentes. Lo que parecía un dúo imparable en pantalla y fuera de ella, una pareja que prometía un futuro brillante y lleno de proyectos juntos, ahora se enfrenta a un nuevo capítulo donde sus caminos profesionales toman rumbos diferentes, al menos por ahora. Esto no significa necesariamente el fin de su conexión, sino una reconfiguración de su relación en el ámbito laboral. Es fascinante observar cómo una sola decisión, aparentemente sencilla, puede generar tantas conversaciones, tantas teorías y tanto debate. El impacto de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la industria turca y a nivel internacional es innegable, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Veremos qué depara el futuro para ambos. Kerem sin duda encontrará otro talentoso coprotagonista para su proyecto, y Hande continuará deslumbrándonos con sus futuras interpretaciones, en proyectos que esperamos estén a la altura de su talento y sus ambiciones. Lo importante es que ambos sigan creciendo, evolucionando y sobre todo, emocionándonos con su arte. En resumen, la noticia de que Hande Erçel ha dicho no a una propuesta de Kerem Bürsin ha sido un verdadero shock para la industria del espectáculo y para su legión de fans. Esta decisión, envuelta en un manto de especulaciones sobre sus motivaciones, ya sea por un deseo de reinvención y de explorar nuevos terrenos artísticos, por razones personales relacionadas con su pasado sentimental, o por haber encontrado otras oportunidades laborales más atractivas, subraya la independencia profesional de Hande y la complejidad inherente a las relaciones en el mundo del entretenimiento. Aunque pueda ser decepcionante para muchos fans que esperaban con ansia su regreso a pantalla juntos, este evento destaca la evolución individual de sus carreras y la importancia de la toma de decisiones estratégicas en un sector tan competitivo y cambiante. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Hande Erçel? ¿Creen que es una señal clara de que busca nuevos rumbos en su carrera, que está priorizando su desarrollo artístico individual, o hay otras razones más profundas y personales detrás de este rotundo no? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros y para toda nuestra comunidad. Queremos saber qué les resuena más de esta historia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más importante para nosotros. Si disfrutaron de este contenido, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando el contenido que tanto les gusta. Compartan esta noticia con sus amigos y familiares que también siguen de cerca el mundo del espectáculo, así crecemos juntos y mantenemos viva la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas, análisis y todos los secretos del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas y análisis interesantes. Hasta pronto.